Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida. Hola, Hola, hola. ¿cómo estás? Bienvenida. Te propongo que esperemos un minutito más. Bueno, ya en este momento son las 10 en Colombia, las 12 en Argentina, pero sí me gustaría esperar un minutito más. Saludemos mientras se nos suman más personas. Bienvenidos a los que están sumándose a este nuestro primer en vivo de Palabra Lúcida sobre educación. Entonces, bueno, ¿cómo está tu mañana? Bien. Dos en Chile. Bienvenida, bienvenidos los que se están conectando aquí en Palabra Lúcida. Creo que voy a subir un poquito. El segundo sábado de cada mes vamos a tener este encuentro que gira en torno a la educación, a temas de educación. Yo personalmente tengo más experiencia en educación escolar. Marisol, tienes mucha más experiencia, creo, en educación universitaria. Te Así es. invito a que nos cuentes un poquito, primero, que nos cuentes un poquito de ti, de tu formación y después de justamente cuál ha sido como esa trayectoria que has tenido en la educación universitaria. Bueno, listo. Bueno, buenos días, Carlos. Gracias por invitarme a este espacio de Palabra Lúcida. Soy seguidora de Palabra Lúcida y me siento muy feliz de ser hoy la invitada. Bueno, ¿qué les cuento? Yo soy bióloga de formación. También, digamos que por mi experiencia y por mi educación de posgrado, me he especializado en ecología tropical y en trabajo con ecosistemas acuáticos, ¿no? Como con tanto continentales como los lagos, los ríos, pero también los océanos, la vida marina. Entonces ese ha sido como mi campo de profesión como bióloga. Y pues he tenido la oportunidad de compartir pues esa experiencia y ese conocimiento en biología como docente, principalmente en universidades colombianas, universidades públicas colombianas, ya durante unos 10 años, hace 10 años que me desempeño como docente universitaria y bueno, pues también la pedagogía y la didáctica de las ciencias es otro campo que pues para mí me apasiona también, me interesa muchísimo la parte de la educación, de la oralidad, de la escritura, para la educación, para las ciencias. Entonces, bueno, ese ha sido un poco mi campo de experiencia. Muy bien. En relación a la educación escolar, me permitiría advertir que tienes también como tres elementos que te permiten hablar tranquilamente de tus propias experiencias. Es que obviamente pasaste por la vida escolar como estudiante, eres madre de un chico que está en este momento atravesando la vida escolar y además estás dando, creo, tus primeros pinitos en, en clases con preadolescentes y con En, adolescentes en, de la etapa escolar en Majuy. en etapa escolar, así es. Sí. Es, no, dime si tú quieres decir algo No, al respecto. Tres. continúo. No, porque es que como a mí lo que me obsesiona un poco, les confieso, es en relación al mundo escolar, que es en el que yo me desenvuelvo más, y entonces tú permíteme saber si esta discusión tiene sentido también para la educación universitaria y otras formas de educación. Es que justo la semana pasada me contaba una madre de familia que a su sobrino le habían puesto una tarea en la que su sobrino tenía que hacer 100 ejercicios. Y yo pensaba, pero el profesor o la profesora que decidió ponerle 100 ejercicios, ¿por qué quiere que ese niño no quiera esa materia? ¿Por qué le hace ese daño? O sea, ¿de dónde esta persona no razona un poco consigo misma? Pues, ¿por qué matar la motivación? Quizás haya algún o alguna estudiante que se sienta
tan motivado por un tema que por su iniciativa hiciera 100 ejercicios. Bueno, hay gente que hace mucho ejercicio en relación al deporte y se esfuerza y qué sé yo, pero en general, la mayoría de los niños, de las niñas y de los adolescentes, pues si les pones 100 ejercicios de cualquier tarea, o lo van a copiar o lo van a hacer con tedio o con, ¿no? Como con, porque toca, bueno, es como, desde mi punto de vista, es como eso, como cortarle un poco el interés por un tema, y si se le dificulta, y tiene que ser 100 repeticiones de un tema que se le dificulta, imagínate cómo lo resuelve. Entonces, no sé si te pasa como a mí, que percibes en el mundo escolar un montón de como estos sinsentidos. Sí, sí, pienso que todavía son como los remanentes que tenemos pues de la educación como se conocía hace más de 50 años atrás, ¿no? Quizás eran sus métodos, era como la concebían y como se fue dando esta educación, sobre todo pues en Occidente, ¿no? Porque no es que descartemos que hay muchas posibilidades y formas que caben dentro de lo que llamamos educación, pero sí, así la educación tradicional, como la conocemos, ¿no? Como en forma de clase magistral, donde el profesor está adelante de la clase, dando una cátedra a los estudiantes, ¿no? Eh, Siento que sí, son formas todavía que quedan de esa tradición, de una forma de educación que conocimos, que conocieron quizá nuestros abuelos y nuestros padres, y que quizá funcionó para esas generaciones, o pues ellos todavía no se quejan pues de la educación que tenían antes, y nuestra generación y lo que viene ahora, ya las generaciones después de nosotros, sí nos quejamos de esas formas, ¿no? De esas formas tan tradicionales del aprendizaje, porque aunque es cierto que cuando tú repites algo, lo vas aprendiendo, ¿no? Lo vas afianzando, también es cierto que ya no se trata solamente de acumular el conocimiento, ¿no? Se trata de utilizarlo, ¿no? Y de proponer, crear a partir del nuevo conocimiento. Entonces, sí puedes afianzar un ejercicio y lo haces 100 veces porque la repetición sí funciona, digamos, para entender, para afianzar. Pero creo que de ahí en adelante no te va a servir para nada más, ¿no? Si no entiendes lo aplicado. Ahora tenemos la tecnología, entonces las máquinas y la tecnología puede hacer, por ejemplo, si son 100 divisiones, ya sabemos que pues la tecnología las puede hacer mejor que nosotros, y más bien a partir de saber dividir qué podemos hacer, ¿no? Cómo aplicamos esas 100 operaciones que ya aprendimos a hacer. Entonces creo que es como también dar el paso adelante de la información ya está, el conocimiento está organizado, está recopilado, y ahora pues utilicémoslo, apliquémoslo, ¿no? Para, sí, lo que viene después. Pero sí, creo que es un ejercicio. A mi gusto señalas algo muy evidente, muy importante, y es ese choque entre las generaciones, porque las generaciones anteriores, las clases eran así, y si no, incluso había violencia física, o sea, lo cumplías o lo cumplías, y de alguna manera esa generación lo asumió de esa manera, pero estos chicos y estas chicas de esta generación, pues son diferentes, ¿no? No lo toleran necesariamente y lo manifiestan de múltiples formas. Sí, así es. Sí, ellos ya no lo toleran, ellos no lo hacen. Y ahora pues te lo manifiestan, ¿no? Al profesor, se quejan, eh, también con los padres, ¿no? Lo comentan con los padres, como mira, nos pusieron esta tarea que no sirve para nada. Pues ellos también repiten un poco como esa queja, y creo que ya es una generación que funciona diferente, asocia diferente a nosotros, nosotros, digamos, asociamos la información distinto a nuestros padres, a nuestros abuelos, y creo que los niños de ahora también tienen otras formas de relacionarse entre ellos, de asociar la información, y sí, ya queda como, no, un poco ya mandado a recoger la forma tradicional, ¿no? De enviar la tarea y de memorizar y de repetir planas, ¿no? Entonces, bueno, sí, creo que los niños ahora, ellos lo manifiestan, ya no tienen tanto miedo de hablarle a los adultos como lo tenían antes. Así es, así es. Y mira qué extraño, porque en general a las personas nos gusta mucho hablar de lo que nos interesa, ¿no? Podríamos aprovechar esos gustos, esos intereses que ellos tienen para a partir de ellos generar conocimiento, generar interés por el aprendizaje,
pero cuando tú le pones y le dices lo que tiene que aprender porque eso es lo correcto y lo que generalmente ellos traen, pues no, eso es un poco incómodo, estás desaprovechando la oportunidad más bien de contactar, de conectar con lo que les motiva. Cuando nos pasa, a mí me pasa con cierta frecuencia que cuando logro conectar con el tema que le gusta a un chico o una chica, como me pasa a mí, como te pasa a ti y a todos, pues les brillan los ojos de la emoción de estar hablando de lo que les interesa. Entonces, poner eso como en un segundo plano, porque eso no es lo importante, y que eso siga siendo como la norma, pues es como que raro, porque seguimos reproduciendo. Tú decías como, quedan unos elementos de esa educación de otra época, pero yo creo que son demasiados elementos todavía los que tienen que enfrentar estos chicos que son tan diferentes. Bueno, un segundo punto que quería que conversáramos es el de que en los diferentes grados escolares, en los diferentes cursos, tenemos seguramente en casi todos los espacios escolares chicos y chicas que van con más o menos siguiendo las temáticas que el profesor está planteando, que las van entendiendo, pero también tenemos unos que no están entendiendo mucho por diferentes razones y tenemos otros que eso ya lo vieron o que lo entienden supremamente rápido. Y también entonces hay como un desinterés o no sé si sea propiamente desinterés, sino quizás no saber cómo abordar a estos chicos y chicas que son que aprenden tan rápido o que ya saben unos temas y un poco se tienen que, no, ¿cuál sería la palabra? Se tienen que acomodar todos los días a que el ritmo no corresponde al de sus capacidades. ¿Cómo has visto tú ese punto? Bueno, pues precisamente es como el tema en mi caso, ¿no? En el caso personal de nuestra familia, porque pues es extraño que preguntes por esos niños que aprenden más rápido y no por los que aprenden quizá más lentos, ¿no? O a otros tiempos, porque ahora tenemos pues este concepto ya muy con nosotros y no es un concepto, es una realidad y es pues la inclusión, ¿no? Y saber que tenemos distintas formas y distintos tiempos de aprendizaje. Y sí, pasa que en el caso de mi hijo, siento que aprende muy fácil, muy rápido y que tiene que tener paciencia con los compañeros que no van a su mismo ritmo o que no, sí, que todavía por su historia no han aprendido o no han visto lo que él ya ha visto. Y yo creo que los niños tienen esa flexibilidad de hacerlo porque ellos no son tan impacientes como los adultos. Creo que los niños, para este tema de inclusión, si tú desde pequeños les muestras que hay personas, niños, compañeros que van a aprender mucho más lento, que no tienen la misma, digamos, la misma percepción que ellos pueden entenderlo si están pequeños, ¿no? A nosotros nos tocó un poco el cambio o esta nueva forma de estar todos juntos y de inclusión, nos tocó ya muy adultos y nos damos cuenta y es evidente quién aprende rápido, quién aprende lento, quién tiene más necesidad de algunas cosas, quién tiene otras, pero creo que los niños, a ellos no se les dificulta tanto porque precisamente pues son como nuevos en todas las experiencias y siento que en el caso de mi hijo, él no tiene, o sea, él sí manifiesta que quisiera aprender más cosas o que quisiera aprender más rápido, pero él tiene mucha paciencia y simplemente comparte con los otros niños, espera a los otros niños. ¿Cómo ayudarlos? Pues sí pienso que ahí el profesor es como quien puede hacer rutinas con algunos y rutinas dependiendo de la necesidad y de los tiempos que cada estudiante, que cada niño tenga y necesite. El profesor tiene que tener esa habilidad, o sea, aparte de que es el que sostiene los tiempos en la clase, las emociones de los niños, también tiene que tener en cuenta de forma un poco más personal, pues, cuáles son cada niño, ¿no? La necesidad de cada uno, ¿no? Para que en realidad cada uno sí pueda aprovechar mejor el proceso y no tengamos que acomodarnos tanto a los otros. Pues creo que de eso se trata un poco la educación ahora, como de que el profesor sí logre entender quién es cada uno de sus niños, quién es cada uno de sus alumnos o estudiantes y también los medios, ¿no? Y las formas que nos permitan, o sea, que nos faciliten, por ejemplo, de pronto la tecnología en clase también nos facilita que cada quien vaya a su ritmo, que cada quien vaya a su proceso. Para eso tenemos ahora, pues, herramientas en internet y aplicaciones que cada niño puede ir a su ritmo y no todos tienen que ir en el mismo ejercicio y en el mismo nivel. Entonces Ni se le tenemos va a... el papel del profe
pero también pues el apoyo de las herramientas de Claro, la tecnología. De la... ni tampoco deberíamos ser evaluados de las mismas, con las mismas preguntas para todos, ¿no? Con el mismo tipo de evaluación. Es una de las particularidades que existe todavía, de evaluarnos a todos igual, a pesar de que todos somos tan diferentes. Bueno, Sí, también un poco como lo que yo percibo es que en este tipo de situaciones que son muy frecuentes, un poco como que la culpa recae en el profesor o en la profesora y no tanto en el sistema, ¿no? Como que se espera del profesor que sea capaz de desarrollar estos diferentes ritmos, de tener en cuenta tanta, y tiene 30 o 20 o 40 chicos y chicas, realmente creo que es humanamente imposible planear 3, 4 clases diferentes para irlas desarrollando de esa manera. Creo que es un poco más como un tema de sentarse a conversar entre docentes las estrategias. Tenemos esta situación recurrente y entonces cómo la podemos abordar, ¿no? Como que no hay muchas veces esa discusión entre profesores, sino que el sistema es así y también, perdóname, también es un poco como que el objetivo sigue siendo, pues, cumplir con los temas que están programados. Si los chicos y chicas los aprenden, pasa a un segundo plano. El profesor se siente responsable de haber impartido esos temas y que hayan algunos todavía, incluso yo creo, no sé si tú a tu alrededor ves lo mismo, algunos todavía se sienten orgullosos de que varios pierdan, porque eso siente el profesor, algunos profesores sienten que entonces ellos son buenos profesores porque son difíciles, claro. pero cuando la observación, la mirada se pone sobre el programa, sobre el plan de estudios y no sobre el desarrollo de estos chicos, pues entonces la mirada está apuntando a otro lado. No sé si estés de acuerdo conmigo. Sí, creo que cumplir una cantidad de temas no puede ser la meta en la educación, ni puede ser la meta de un curso. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Creo que para el profesor es agobiante tener un listado de temas y un tiempo corriendo, ¿no? En el que no sé a qué profesor le haya pasado que tenga perfectos los tiempos y los temas, pero generalmente cuando tú vas bien, tú puedes hacer incluso la planeación de tu semestre, de tu año, y si lo has experimentado, uno no logra dar los tiempos nunca, siempre, porque siempre se alargan procesos, surgen nuevas cosas en el camino, eh, surgen incluso cosas no en la clase, sino externas, ¿no? En la universidad, pues, tenemos muchos momentos de parar, ¿no? Cuando hay manifestaciones, cuando hay paros en las universidades públicas, y luego tú tienes que acomodarte y correr un poco para que el cronograma cuadre con los temas, y en el colegio supongo que es algo similar, ¿no? Siempre hay eventos que aplazan las clases, y entonces eso se vuelve muy agobiante para el profesor, tener un listado de temas que tiene que cumplir contra un contrarreloj, y al final la calidad no termina siendo buena ni para el profe ni para los estudiantes, ¿no? Entonces, sí, creo que hay que replantear eso de solamente evaluarnos por temas. Eh, bueno, está todo el tema ahora, ¿no? De los resultados esperados, de las competencias, hay muchas otras maneras de poner estos que antes llamábamos objetivos, ¿no? Y que ahora han ido mutando y cambiando por sus formas. Ahora en la universidad pública, por ejemplo, lo llamamos resultados de aprendizaje, que lo que hace es como medir, eh, es como sigue siendo un indicador, y lo que quiere decir es que el estudiante logre llegar a su trabajo, que el estudiante logre, bueno, antes se llamaban los logros, ¿no? Ahora se llaman los resultados de aprendizaje. Entonces, un poco que si el chico sí pudo cumplir con esta mínima, digamos, desarrollo de su capacidad que era la intención de la clase, ese es el resultado de aprendizaje. Y con 3 resultados de aprendizaje que tú tengas en un semestre es suficiente. Y ya la estrategia pues pueden ser muchas para lograr estos resultados de aprendizaje, pero ya no se miden tampoco como con un temario, sino como con que hayas llegado a capacidad, ¿no? A desarrollar una capacidad. Así lo entiendo yo, pero Sí. sí entiendo, bueno, este lenguaje, ¿no? También muy académico y muy cerrado,
que solamente quizá los otros profesores de universidad que me escuchan entienden de qué estoy hablando, pero eso, es como otra forma de medir el desempeño de los estudiantes, no con notas, no con números ni con listado de temas, sino como con lo que logró demostrar que aprendió, ¿no? Un poco con palabras sencillas puede ser eso. Pero bueno, no sé cuál es tu posición respecto a esto. Déjame entonces apuntar algo en relación a este mismo tema, pero desde el punto de vista de la educación escolar, de los niños, niñas y sobre todo de los adolescentes. Porque tú señalaste que cuando hay manifestaciones, en particular si estamos hablando de las universidades públicas, suele haber una ruptura de la continuidad de las semanas de las clases y después hay que apiñar todo en pocas semanas cuando pasan las manifestaciones y los paros. Y desde mi punto de vista, para mí lo sorprendente desde el punto de vista escolar es que cuando hay estas manifestaciones, estos paros, estos bloqueos que en nuestro país, para los que se están conectando y para los que nos están viendo en otros horarios, nosotros dos vivimos en Colombia, pues hemos visto cada vez a una población más, pues que utiliza más la herramienta de la calle para manifestarse. En otras épocas era muy peligroso y tocaba como, bueno, era muy peligroso. En cambio ahora estamos viendo que hay manifestaciones más recurrentemente y están también las de la oposición y los que apoyan al gobierno y hubo un paro muy serio en el 2021, incluso transitando la pandemia. Y para mí lo sorprendente era que los profesores de los colegios escolares no se salieron de sus temas para abordar lo que le estaba pasando a nuestra sociedad. El profesor de matemáticas siguió preocupado porque sus alumnos aprendieran el teorema de Pitágoras y había un estallido social y es que el tema es este y esto es de los que tenemos que hablar. Y los chicos, adolescentes, obviamente, y los más pequeños también, ven noticias, no están tan desinformados como quizás queremos que estén, no sé si sea así, pero en una situación tan convulsa en la que vivimos permanentemente y en nuestro país coyunturalmente con una frecuencia inaudita y los docentes van por su camino y esa otra realidad como que no hay que abordarla, ¿no? Es como que eso es por allá con sus papás y si se habla de eso. Entonces es otra manera de abordar esto de que hay que seguir con el tema porque el tema es Sí. lo prioritario. A mí eso me sorprende una y otra vez. Pues algo similar ocurrió en la pandemia, ¿no? Creo que los profesores de colegio y los de universidad lo vivimos así. Estábamos pues en esta crisis no solamente de salud, sino, o sea, no solo de la salud física, sino de la salud mental y emocional de todos. Y uno insistía pues en dar un tema que se veía tan irrelevante, pues hablar en un tema de clase de algo tan académico y no atender esa necesidad que teníamos pues de saber cómo estábamos en otros aspectos, ¿no? O sea, mental, físicamente, emocionalmente. Y la pandemia fue un claro ejemplo de eso, cómo no encajaba la corriente que nos estaba llevando en hasta ese momento la educación o la actividad académica, educativa que estábamos haciendo con el contexto social, ¿no? Era totalmente descontextualizado y desconectado. Y ahí es cuando los profesores pues tenemos que desarrollar esa creatividad de ver cómo podemos mantener a los estudiantes, a los chicos, pues conectados, pero hay que romper ya ahí sí, esas formas tradicionales hay que romperlas porque el contexto social es muy distinto, ¿no? Y como te Y, digo, y, era... y fíjate que ahora que pues llegamos al periodo de la pandemia, pues la educación se tuvo que hacer toda desde casa porque estábamos todos confinados y he escuchado a muchas familias, muchos padres y en particular muchas mamás que pues al tener a sus hijos en clases virtuales porque era lo que tocaba, entonces escucharon lo que pasaba en la clase y a muchos no les gustó, muchos papás y muchas mamás como que, y esto es lo que le enseñan a mi hijo y de esta manera, eso fue chocante, sé que fue chocante para muchas familias, quizás otras no tuvieron esa mala sensación, pero muchas sí, como que no, pues mientras el niño estaba por allá en el colegio, el profesor como se entera de cómo es el papá cómo se entera cómo es la clase, pero ya estando ahí al lado en el computador, pues Eso no sé fue si... un experimento maravilloso para las familias y para, pues sí, para las instituciones educativas. A mí me pareció maravilloso porque sí, es eso que tú acabas de decir, los padres podíamos estar
sea, podíamos saber qué pasaba en una clase, ¿no? Y cómo los profesores les hablaban a los niños y cómo, qué les proponían y cómo manejaban los niños, ¿no? Como el que no está poniendo atención, el que tiene la cámara apagada, el que tiene ruido atrás, ¿no? Y eso fue maravilloso. Pues pienso que fue un ejercicio que pues, lo que te digo, afectó la salud mental y emocional de todos, pero que pues fue muy interesante, creo yo, también. Y desde el punto de vista de profesor, que también fui profesora muchas horas en la época de la pandemia, también darme cuenta de la realidad de los estudiantes que en su casa, pero con un montón de dificultades a su alrededor, tratando de poner atención y de estar conectados conmigo en la clase, ¿no? Y darme cuenta también de su realidad, porque tú como profesor también entraste un poco a la vida de ellos, ¿no? Como a saber que la mamá estaba atrás haciendo el almuerzo o que estaban en el campo, ¿no? Tenían las gallinas y las vacas al lado. Fue un ejercicio maravilloso, yo pienso. Déjame entonces contar, contar algo que experimenté que ha sido muy valioso para mí. Ajá. Yo, cuando empezó la pandemia, acá la alcaldesa de Bogotá era Claudia López y de alguna manera dentro del gobierno nacional y los gobiernos locales, ella fue la que tomó como el liderazgo por encima del presidente. Ella como que iba señalando, hay que hacer esto, hay que hacer esto, y después el presidente la imitaba. Y yo estaba muy atento a la posición de ella, como que le hice mucho caso y dije, esto es en serio. No sé si recuerdas que al principio se decía, no, va a durar 15 días y se iba prolongando y se iba prolongando porque pues era una cosa muy complicada. Y entonces mi primera preocupación como profesor, pues era justo lo que tú señalaste hace un momento, pues la salud mental, cómo está la vida emocional de mis estudiantes. Entonces yo organicé un horario extraño porque era por la mañana un poco las clases que habría que hacer, pero por la tarde me reunía con cada uno de mis alumnos uno a uno para mirar un poco cómo estaba su apetito, cómo estaba su sueño, cómo estaban sus relaciones familiares, cómo estaban en general en su vida social. Y a partir de ese encuentro, que en un primer momento me fue generando tranquilidad, todos estaban tranquilos, todos estaban pues adaptándose a esa situación, me permitió eso ir a un tema más profundo con cada uno. Y es, bueno, ¿a ti qué te gusta? ¿A ti qué te interesa? Y entonces es conectarse, eso que decía al principio, pues con los intereses y los gustos de cada uno. Traigo eso a colación porque cuando estábamos explicando que hay chicos y chicas que aprenden más fácil, otros aprenden, otros les cuesta más, ese espacio en el que tú le puedes ayudar al que va más rápido a ponerle un reto mayor y al otro que se da como en ese encuentro uno a uno, pues también me parece que es fundamental y que no sé por qué no existe, casi es muy atípico. Me acuerdo una alumna que me decía, profe, cuando volvamos a la normalidad tenemos que mantener esos espacios uno a uno, no solo ahorita que estamos virtuales, pero no es tan común, ¿no? Hay como unos acompañamientos, pero como son de fundamentales, ¿quién no querría tener a alguien que esté atento a sus particularidades? Porque todos somos diferentes, eso es algo que, Sí. perdón que me haya extendido un poquito, pero bueno, déjame entonces aprovechar para que nos cuentes ese trabajo que estás haciendo tú uno a uno con los chicos. Ah, bueno, tú tienes ahorita un grupo de adolescentes, no estás haciendo el uno a uno, pero estás haciendo con un grupo muy pequeño. ¿Qué beneficios, no sé si nos quieras contar por ahí, que pueda traer ese Claro, grupo tan pequeño que pues estás trabajando? esto de tener espacios personalizados de profesor-alumno, ¿no? Es de lo que tú estás hablando. Creo que sí, cuando tienes la oportunidad de orientar asignaturas, orientar temas en los que hay pocos estudiantes o pocos alumnos, pues claro, la calidad creo que de las clases y del contenido mejora increíblemente, o el proceso, no el contenido, sino sí, el proceso mejora notablemente, porque logras sí, personalizar lo que cada quien necesita. Siempre es diferente, ¿no? Hay personas, por ejemplo, en la experiencia que estoy teniendo en el colegio, eh, es un grupo de tres chicos con los que entonces sé en qué proceso va cada quien, sé también la historia de cómo es, por ejemplo, el tema se trata de escoger un tema de investigación y cómo cada quien vivió un proceso tan diferente para escoger su tema y para llegar a su tema, porque tienen, sí, sus características personales súper distintas, sus intereses personales distintos, y aunque podemos hacer el mismo ejercicio, sí es algo muy valioso poderlo acompañar, pues, casi que personalmente, ¿no? Como
tú tienes este tema, entonces revisa esto, cada quien tiene unas necesidades distintas y es lindo. El problema es cuando sean 15, 20, ¿no? Al tiempo, que pues en la universidad pasa muy seguido así y bueno, es muy valioso la hora siempre de atención a estudiantes, ¿no? Que generalmente en Colombia tenemos como, en la universidad hay dos tipos de profesores, ¿no? Los profesores que están de planta, quienes tienen un horario completo en la universidad, tienen horario de atención a estudiantes, donde precisamente 2 o ojalá 4 horas a la semana se abre un espacio al profesor para que los estudiantes consulten con él. Eso existe, ¿no? Los otros tipos de profesores somos los profesores cátedra, que no tenemos un horario fijo, sino que solo vamos por horas a cumplir como con la orientación de la asignatura en cierto momento y ya. Y no nos dan, no nos reconocen o no incluye, digamos, en lo que paga el tiempo de atención a los estudiantes. Es algo que debería implementarse en el sistema y es que el profesor cátedra tiene una asignatura, tiene que tener un horario de atención a estudiantes porque es precisamente de lo que estamos hablando. La Y te necesidad pregunto que el horario de atención a estudiantes no te lo reconoce, pero lo tienes, lo haces, lo tienes que hacer. Lo hago siempre a final de clase, que llegan todos al escritorio, pues porque todos quieren hablar de sí mismos, de su momento, de su proceso, y es lindo acompañarlos, pero es totalmente fuera de mi horario de clase, ¿no? Entonces no siempre tengo que estar ahí con ellos, no siempre se puede hacer el acompañamiento, digamos, como profesora, no siempre se puede. Y los colegios que permitan este espacio, pues me parece muy valioso. En mi tiempo y en mi colegio, cuando yo estudié, pues no tenía un espacio personalizado con ningún profesor. Supongo que aquellos estudiantes que tenían de pronto algún problema ya muy fuerte de comportamiento y emocional, a ellos sí les ponían cuidado, porque ya llegaban a este punto en donde llamaban la atención de los adultos, ¿no? Entonces eran los niños que sí tenían que ir al psicólogo y que tuvieron pues la fortuna de que sí los escuchó alguien cuando eran pequeños. Los que de pronto no fuimos, lo que llamaban los adultos pues niños problemáticos, ¿sí? O niños como fuera de ese comportamiento que se esperaba como normal, pues nadie nos escuchaba, ¿no? No teníamos espacios personalizados con adultos, con profesores. Qué lindo que pudieran ser como lo que llamamos el mentor o lo que llamamos, pues sí, el maestro como antes se hacía, ¿no? Que era un discípulo con un maestro y el discípulo aprendiendo de la vida con él. Y estas cosas pues no se abren tanto los espacios y creo que la nueva educación tiene que contemplar esto, es abrir estos espacios de comunicación profesor-alumno que sea como súper primordial, súper importante. Pues aquí vamos a estar en Palabra Lúcida. Les recuerdo el segundo sábado de cada mes, mirando, conversando, identificando cuáles podrían ser esos caminos que nos permitan ser más adecuados para la educación de estas generaciones. Y pues te agradezco muchísimo haber empezado, haber abierto el ciclo de conversaciones de educación conmigo. Será siempre muy bienvenida. Ojalá que podamos encontrarnos nuevamente y muchas gracias por estar aquí en Palabra Lúcida y a todos los que se conectaron y a todas las que se conectaron. Bueno, Carlos, muchas gracias, muy honrada de estar aquí también y bueno, seguiremos muy atentos de todas las publicaciones de Palabra Lúcida. Muchas gracias, un abrazo y gracias a los que vieron.